Buenas tardes. Damos comienzo a este primer ciclo de conferencias y ciclos de la Archicofradía de los Estudiantes. En primer lugar, agradecemos a la Real Academia la sección de sus instalaciones para llevar a cabo los distintos actos que vamos a desarrollar durante los lunes de Cuaresma. Hoy comenzamos este ciclo con la conferencia titulada Flagelantes la Redención, que impartirá nuestro hermano y doctor en Historia, don José Escalante Jiménez. Su currículum es bastante extenso. Podemos destacar que es archivero municipal, cronista oficial de la ciudad de Antequera y académico de número y vicedirector de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Y en el ámbito cofrade destacamos que fue presentador del cartel de la Semana Santa de Antequera en los años 2000 y 2005, pregonero de la Semana Santa de Antequera en el año 2011, presentador del cartel de nuestro Lunes Santo en el año 1992 y así como pregonero también de nuestro Lunes Santo en el año 2002. Sin más, te cedo la palabra y damos por inaugurado este primer ciclo de conferencias y mesas redondas y que la palabra es tuya, Pepe. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer, evidentemente, la deferencia que esta querida cofradía para mí de la Sangre Santa Veracruz, vulgo Estudiantes, ha tenido invitándome a este ciclo que viene de alguna manera a mantener viva el espíritu cofrade en estos años tan terribles. Hablamos ya de años que nos están tocando vivir. Algo que, como vamos a ver ahora, no era ni siquiera tan inusual como a nosotros nos parece hoy día y que tiene mucho que ver con el origen de nuestra cofradía. Simplemente lo que voy a hacer es unas breves notas de autor, que es lo que cabe realizar en estos tiempos, con estos medios y con la difusión que se le va a dar a este ciclo. Esto no va bien. La tecnología hoy nos está fallando. Tenemos una fecha, un año clave en la historia de Europa. Ese año es el 1348, es un año que se queda grabado en la memoria y en las páginas de la historia por ser el año en que se produce la gran epidemia de peste negra en Europa. Europa hasta ese momento no conocía este tipo de plagas, este tipo de pandemias que se desarrollaban sobre todo en Oriente. Será a partir de 1348 cuando por primera vez la marca de esta epidemia va a llegar a nuestro mundo occidental. La importancia que va a suponer esto va a ser total. Pensar que las mentalidades colectivas van a evolucionar de alguna manera marcadas por esta enfermedad que de forma muy rápida va a invadirlo todo, va a apoderarse de todos los espacios, de todas las ciudades, de ámbito urbano y de ámbito rural. No va a tener piedad con nadie. La epidemia, de alguna manera, va a suponer, como he dicho, un antes y un después. De alguna forma, esta circunstancia va a influir en varios aspectos económicos, sociales, políticos y sobre todo en el ámbito religioso. Se va a ver la epidemia como un mal provocado por el pecado del hombre. La Iglesia de alguna manera va a propiciar ese concepto. Viene la muerte, viene la epidemia, viene la desesperación provocada por el pecado del hombre, por la
la falta de religiosidad y por toda una serie de aspectos que va de alguna manera a propiciar la Iglesia para controlar aún más a lo que era la mentalidad religiosa, la mentalidad católica y cristiana que en esos momentos impera en toda Europa. Ese sentimiento de pecado va a hacer que de alguna manera los ciudadanos, de alguna manera los grupos sociales busquen un amparo y busquen una solución para librarse de sus pecados, y al librarse de sus pecados, lógicamente, se iban a librar de esa pandemia, de esa peste que estaba asolando como consecuencia de las culpas de la sociedad. Una alternativa que se plantea en estos momentos la que tienen que ver mucho dos personajes interesantísimos, como son San Bernardo de Claraval y San Francisco de Asís, es introducir el culto a la pasión y a las 5 llagas, y de alguna manera darle circulación a lo que son la flagelación, los flagelantes. Va a surgir un movimiento milenarista en origen, pero que después por determinadas órdenes religiosas va a estar alentado y se va a ir constituyendo en diversos espacios, sobre todo del sur de Europa. En el norte va a mantener un desarrollo totalmente distinto, y aquí, por influencias, como ya digo, sobre todo de San Francisco, y con un hecho adicional, el regreso a Europa de los distintos grupos de caballeros que van a las cruzadas. El contacto con Oriente, que precisamente viene, una de las teorías es que a partir de esa vuelta de los cruzados traen consigo, además de muchas otras historias, esta epidemia. Las ratas en los barcos van a transmitir la peste en su momento, y además van a transmitir también estos caballeros ese culto por la pasión de Cristo, influenciado por ese mundo en el que viven en el entorno de Jerusalén. Van a dedicar especialmente atención a lo que son, como he dicho, las 5 llagas de Cristo. De ahí nacerán, entre otras, las cofradías de la Veracruz y de la Sangre, que en algunos sitios, como en esta ciudad antequera, van a estar involucradas en un mismo ámbito, y las cofradías se van a convertir de alguna forma en ese elemento fundamental para hacer de vínculo entre el ser humano y la divinidad, a través de la penitencia, a través del culto que se le va a dar como un elemento fundamental para algo que hoy día a lo mejor nos puede llegar a costar trabajo comprender con nuestras mentalidades, como es la salvación del alma. Algo fundamental, vital, con lo que el mundo occidental europeo va a estar funcionando, va a ser la rueda que los va a mover durante siglos, durante muchos siglos. Ese sentimiento de culpabilidad se acentuará aún más. Aquí a la espalda tenemos 2 modelos, 2 ejemplos, se han cogido al azar de miles que hay en la red, ¿no? Tenemos que recurrir muchas veces a ellas. Y una es una escena que recoge ese pintor universal que es Francisco de Goya y Luciente, ya en el siglo XIX. Como vemos, es una recreación de lo que todavía se practicaba en España en un periodo muy tardío. Pensad que ese cuadro se hace en un periodo de 7 años, que coincide con la invasión francesa, los últimos coletazos de Napoleón en España, y llega hasta un periodo como es 1819, y recoge una escena muy muy realista. El otro es un cuadro al que le tengo yo un especial cariño, porque es el Cristo de Pasión, el Señor de Pasión de Sevilla, que lo observa Martínez Montañés arrodillado suplicante ante esa imagen, que de alguna forma recoge ese espíritu más andaluz
que es el que refleja Francisco de Goya, pero en el que vemos también, estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, refleja esa realidad de los flagelantes y de la penitencia dentro de nuestro ámbito. Como vemos, tanto al norte como al sur, es una práctica habitual y una práctica vinculada incluso a un periodo tan tardío como puede ser 1819, como lo refleja Francisco Goya, que es el auténtico fotógrafo de la primera mitad del primer cuarto del siglo XIX de nuestro país. Antequera, evidentemente, no puede ser menos que el resto de Andalucía. Y sabemos que hacia 1525 existe ya una cofradía de la sangre propiciada evidentemente por los franciscanos Cervantes. Pensad que en Antequera los franciscanos son la primera orden, los franciscanos Cervantes es la primera orden religiosa que funda un monasterio en esta ciudad. Después, años después, Antequera va a estar marcada, su crecimiento, su estructura urbana, toda su vida va a ir vinculada a las distintas órdenes religiosas que van a asentarse, porque van a delimitar, van a marcar un espacio urbano, un espacio físico donde se van a ir asentando y que va a servir de base para esa expansión urbana que va a tener Antequera fundamentalmente hacia la Vega. Pero en esta época, estamos hablando de principios del siglo XVI, va a ser esta fundación real del hijo de los reyes católicos, del infante don Juan, que en su testamento, como todos sabemos, deja una manda para la fundación de este convento. La primera referencia, de momento, y llevamos ya varias décadas teniendo solamente esa referencia, de la fundación de nuestra cofradía, es el año de 1525 por las ordenanzas que rigen la vida municipal en ese momento dadas por el emperador Carlos. Se ha hablado ya muchas veces de este tema, pero siempre a mí me gusta sacarlo a colación porque de alguna manera la garantía es el aval que hace que la cofradía de los estudiantes, la más joven en espíritu, pero es la más añeja, la más antigua en el tiempo, y la de que de alguna manera va a marcar el pulso cofrade antequerano durante 500 años. Guste o no, ya entramos en otro. Yo hablo desde el ámbito científico, no hablo con el corazón del cofrade. Puede que me duela la cabeza ese tipo de afirmaciones, cosa que me da igual a estas alturas. La realidad es que esta cofradía va a imponer sus criterios, va a imponer una serie de pautas que van a ser seguidas. Fijad en este pequeño cuadro que he hecho. La Cofradía de la Sangre Santa Veracruz, sabemos su fundación por la ubicación que tiene la procesión del Corpus dentro de las ordenanzas a las que hemos aludido antes. No aparecerá una nueva cofradía penitencial hasta 1580. Hay muchas cofradías en Antequera, evidentemente, en este periodo, hasta 1580 aproximadamente, puede que haya unas 40 hermandades, de cofradía de gloria, de ánima, etcétera, etcétera, pero no penitenciales. La cofradía penitencial que existía en Antequera era la Cofradía de la Sangre y Santa Veracruz, que era una cofradía de flagelantes, lógicamente heredera de ese espíritu que de alguna manera impone San Francisco de Asís y que los Cervantes desarrollarán aquí en nuestra ciudad, y las órdenes religiosas hasta ese momento no llegan a establecer una nueva cofradía. Será el convento de San Agustín y la propiciarán lo que son los escribanos de la ciudad de Antequera en 1580. Este Cristo hoy día todavía sigue procesionándose, era un crucificado de Diego de Vega, al igual que el Cristo de la Sangre, y que actualmente procesiona con la cofradía de la Paz. Hasta en 1578 surge la cofradía del Nombre de Jesús, 2 años anteriores, pero tienen problemas nada más que iniciarse en el convento de Jesús, también propiciada evidentemente por los franciscanos. 1580 el Santo Crucifijo, 1576 sale las primeras notas sobre la cofradía de la Soledad y Santo Entierro, aunque pasarán algunos años hasta que tengan reconocidos estatutos por el obispado.
pasará lo mismo con la Cofradía de la Humildad, que es 1596, aunque que es cuando se reconoce en su estatuto, pero tiene anteriormente unos años de funcionamiento propiciados también por el convento de San Francisco de Paula. Y por último, en 1590 vendrán los dominicos y con ellos vendrá el culto al dulce nombre de Jesús, entrando, como sabemos, en un conflicto que no viene al caso con el colegio de franciscanos terceros. Como veis, el panorama de cofradías penitenciales hasta finales del siglo XVI en Antequera relativamente es pequeño. Evidentemente existe un control, por parte de lo que es la Cofradía de la Sangre y Santa Veracruz, que tenían establecido un ciclo procesional vinculado a una ermita próxima, que era la ermita de la Veracruz. La estación de penitencia, en Antequera evidentemente no hay catedral, estaba la colegiata, pero todo esto tiene unas raíces mucho más ancestrales. Los franciscanos realizan por proximidad la estación penitencial hasta su calvario natural. El calvario natural del convento de San Zoilo era la ermita de la Santa Veracruz. De hecho, es el nombre con la cual se va a conocer. Esa ermita hasta ese momento llevaba otras denominaciones como ermita del Vizcaray, Cerro del Infante, etcétera, etcétera. Pero el hecho de las procesiones penitenciales que se están desarrollando al menos desde 1525, que sepamos, posiblemente sean más antiguas, porque pensad que los franciscanos lo primero que hacen es imponer sus tradiciones, sus cultos y en las ciudades donde se asientan. Si lo tenemos aquí desde 1500, es lógico pensar que anteriormente las procesiones de flagelantes ya existirían. Pero hasta 1525 no tenemos esa prueba documental real de ese reconocimiento específico por parte de la autoridad eclesiástica. La estación de penitencia se desarrolla por una serie de calles que han sido descritas, que fueron descritas magistralmente en su día por el profesor Juan Manuel Moreno García, lamentablemente fallecido ya hoy, y que se basaba en una serie de investigaciones realizadas en el Archivo Histórico Nacional, donde hay una serie de actas donde refleja ese camino hacia el Calvario que realizaba con flagelación la noche de los Jueves Santos la Cofradía de la Sangre. Esta circunstancia, ese camino hacia esa ermita, conllevaba además una circunstancia, y es que una vez allí existía la tradición, siguiendo al profesor Moreno, de que se bendecían los campos. Lógicamente la ciudad de Antequera está brutalmente vinculada al tema agrario, agroganadero, antes que industrial. Entonces era fundamental, y más atendiendo, tenemos que verlo siempre con la perspectiva de la mentalidad colectiva de los grupos sociales en esos momentos, en la cual lleva a su devoción fundamental, a su santo protector, permítanme la expresión, hasta los dos puntos fundamentales. Uno es la sanación, evitar de que el mal venga y arruine a la ciudad, tanto económicamente como de almas, y por otro lado rogar por la bonanza de las cosechas, algo fundamental también para mantener la salud. Esta circunstancia va a estar recogida después, va a obligar a que conforme se van creando estas cofradías nuevas que hemos visto antes, todas van a realizar esa estación de penitencia. En la parte de arriba tenemos una fotografía que puede corresponder aproximadamente a los años 40, 50, es después de la guerra, donde todavía se ven esas cruces donde se realizaba de alguna manera esas estaciones de penitencia, donde se concluía. Toda la ermita estaba rodeada de esas cruces que han estado en pie, estuvieron en pie posiblemente hasta los años 60, 70. Yo creo que aquí habrá más de uno que la recuerde por edad, de haberlas visto, o incluso de haber llegado a jugar arriba en el cerro y haber apedreado esos espacios abandonados,
en épocas de falta de sensibilidad hacia nuestro patrimonio, cosa impensable a partir de la transición y en otros momentos de nuestra historia. Ermita que por otro lado se ha reconstruido y que esta cofradía de alguna manera muy romanticista recrea esa ascensión impuesta por los flagelantes en su momento, cada 5 años subiendo al cerro de la Veracruz con esa imagen insignia de la cofradía como es el Nazareno de la sangre. Las descripciones que tenemos de las estaciones de penitencia aquí en Antequera son limitadas, entre otras cosas porque la documentación que recogemos, que tenemos, no la refleja de una forma muy clara. Los datos los tenemos a partir del Estatuto de 1591, creo recordar la regla conservada en el Archivo Nacional, que de alguna manera sí describe esa procesión y cómo estaba formada. Nos habla de un estandarte negro con una cruz roja arbórea que habría, de unos tambores roncos, de incienso y de una cruz guía que era el elemento fundamental tanto en la procesión, que hoy sigue siéndolo, como en aquel momento, que incluso estamos hablando de periodos donde la imagen aún no estaba presente. Eso tendríamos que esperar al Concilio de Trento y a un cambio y una evolución de las mentalidades en esos momentos. Pero, de alguna forma, sí, hay una serie de elementos de teatralización que hoy día aún se siguen utilizando. El aspecto de la cofradía de los estudiantes cambió de forma radical a partir de la aparición de estos estatutos de 1591, cuando el profesor Juan Manuel Moreno los localiza. La cofradía se hace un replanteamiento de esa estética, esa puesta en escena fundamental en todas las hermandades, y se trata de recuperar de alguna manera esa vieja tradición de la cual antes no se tenía referencia y que nos sirve de base para poder desarrollar esa puesta en escena que hoy día aún sigue haciéndose, afortunadamente, y que de alguna manera le da un sello peculiar a esta cofradía de los estudiantes. Se recuperan todos los elementos, se ponen en escena y el resto de las cofradías lo imitan de alguna manera. Eso se recoge sobre todo, hay un archivo interesantísimo que es el archivo del Dulce Nombre de la Cofradía de la Paz, donde en una de las actas, los libros de actas recoge anualmente el recorrido que hace la cofradía desde Santo Domingo hasta el Cerro de la Cruz y las calles que recorre. Es fácil seguirlo, puesto que el nombre de las calles, de muchas de las calles del casco histórico, prácticamente de casi todas, no ha cambiado desde el siglo XVII o desde el siglo XVI. Entonces es muy fácil dibujar cómo lo hacían y es lo que nos sirve de base también para hacerlo. Sabemos también que la Cofradía del Socorro realizaba esa estación de penitencia. De hecho hay una serie de capillas votivas, algunas como la de la Cruz Blanca, que marca las rutas que seguían o que debieron de seguir para llegar hasta esa ermita de la Veracruz, y las rutas de regreso, como la capilla votiva de Santiago, ¿no?, que sí nos indica un posible descenso por lo que eran los antiguos serretes para afrontar la carrera nueva y llegar nuevamente a Jesús. Prácticamente todas estas cofradías, ya digo que al menos hasta el siglo XIX van a estar realizando estas estaciones de penitencia con el doble objetivo: la salvación del alma, evitar con sus rogativas y con su disciplina el que se les perdone los pecados que causan el mal, ese mal al que se le tiene tanto miedo, y además propiciar el que los campos den buenas cosechas. Es un rito que se repite anualmente durante la Semana Santa y además en determinados momentos, en estaciones en procesiones puntuales que se realizan por determinadas circunstancias, determinados épocas de sequía, épocas de pandemias o muy puntuales, etcétera, etcétera. El aspecto que se mantiene, como en todas las cofradías, el actual, como veis, es un aspecto que recuerda de alguna forma esa fotografía que podríamos llegar a sacar de la hermandad en el siglo XVIII, dándole ese encanto especial
que tiene el lunes santo. Es algo realmente único, y que es muy difícil de encontrar en otro lugar. El sabor añejo, el sabor de cofradía antigua queda perfectamente reflejado. Aquí tenemos, por ejemplo, el Cristo Verde. Un Cristo Verde es un Cristo teóricamente de altar, o posiblemente fuera un Cristo, porque es de pasta de madera, utilizado en las procesiones como cruz guía. Pudo llegar a utilizarse. No tenemos, simplemente tenemos el deseo de que pudiera llegar a utilizarse así. No tenemos la documentación. Lo que sí sabemos es que a partir de 1639 se le hace un palio. 1636-1639, un palio verde, que es posiblemente uno de los palios más antiguos que se conservan en Andalucía, con unas características espectaculares y con un estado de conservación que ya quisieran más de un palio moderno llegar a tener en algún momento, y que en su día marcaría también esa etapa. Sabemos que se procesiona a partir de 1637 en trono, cómo se procesionaba y cómo se incluyó dentro de esta hermandad de la Sangre y Santa Veracruz. Pasa lo mismo. Quiero hacer un pequeño recorrido por las imágenes devocionales que de alguna manera han influido tanto dentro de la vida de la sociedad antequerana, como lo sigue haciendo en la actualidad. Aquí tenemos a la Virgen de la Veracruz, incorporada desde 1614 a la cofradía. Estamos hablando de imágenes que tienen siglos de historia y siglos de rogativas a sus pies para la salvación del alma y la sanación de los cuerpos. Como he dicho, la cofradía tiene un origen, un viejo origen, en una circunstancia muy especial, como son las pandemias. Si no se hubiese producido la epidemia en el siglo XIII de peste negra en Europa, no hubiesen a lo mejor surgido lo que son los flagelantes, como un elemento fundamental de sanación y de protección ante los pecados y los males. Fue algo radical. Posteriormente la sociedad de alguna manera se llegó a acostumbrar. Pensad de que simplemente nos vamos a referir al siglo XVI y siglo XVII. En 1584 tuvimos una epidemia de peste, 1596-98 hubo otra, 1649 posiblemente fuera la epidemia más terrible que llega a afectar. Estamos hablando del ámbito de Antequera, y sus tierras. 1679 fue la última gran epidemia de peste. En este año, además, curiosamente, tenemos documentado a través de un historiador fundamental, como es Francisco Barrero Vaquerizo, el hecho de un milagro atribuido al Cristo de la Sangre. En 1679 la sociedad tenía todavía muy viva la última gran pandemia que sucede en Antequera, que es en 1649. Esa terrible pandemia marcó de alguna manera a la ciudad, y cuando vuelva a producirse en 1679 causa realmente el terror. Pensad de que una pandemia de estas características lo primero que te hace atentos es perimetrar el casco urbano y evitar que entre nadie ni salga nadie. Se bloquea el comercio, se bloquea la vida social, se prohíben las procesiones, salvo aquellas derogativas consensuadas entre el cabildo eclesiástico y el cabildo municipal. No sé si os suena algo reciente las medidas. Como veis, los sistemas, a pesar de los pesares y digan lo que digan, son los mismos desde el siglo XVI. No existen otros. La sociedad en ese momento, como digo, en 1679, tiene todavía la herida abierta y en memoria la última gran pandemia. Se recurre a todo lo habido y por haber. La pandemia entra en Antequera por la puerta de Málaga, de gente que viene huyendo de lo que es Málaga, lo que actualmente Málaga capital, y se asientan en unas zonas y busca realmente una masacre dentro de la ciudad, tanto de vida humana como de aspectos económicos. Se realizan diversas procesiones rogativas, etcétera, etcétera. Barrero Vaquerizo, permitidme esa expresión, la Biblia del cofrade antequerano, puesto que se fundamenta básicamente en explicar
de forma muy concienzuda el origen y fundación de todas y cada una de las hermandades y cofradías que llegan a existir en Antequera. Y hace referencia a otros hechos, a otras circunstancias de la ciudad. Uno de esos hechos es un milagro que se le atribuye al Cristo de la Sangre, que lo refleja fielmente cuando se habla de las procesiones derogativas y demás que se van haciendo a lo largo del tiempo, y se le atribuye de que el Cristo de la Sangre va en procesión hasta uno de los hospitales que se habían establecido de manera especial para acoger a los enfermos de la epidemia. Yo creo que también os suena algo, podemos ver un paralelismo. Este hospital estaba en lo que es calle Gueruelo, se cierra una calle, se hacen unos toldos, etcétera, etcétera, y se pilla por allí. El padecimiento de un señor con peste es terrible, una agonía lentísima. El Cristo de la Sangre se lleva al hospital y, según Barrero Vaquerizo, lo que hace es un doble milagro. Por un lado, alivia el sufrimiento a aquellas personas que posiblemente morirían en los próximos días. Se le atribuyen que ante la presencia del Cristo de la Sangre mueren 500 enfermos, y se sanan aquellos que tienen el principio de la enfermedad. Es lo que refleja Barrero Vaquerizo. Es un milagro que posteriormente se va difundiendo, contándose la historia de mil maneras distintas, pero en realidad se limita a esto que le estoy contando. Como veis, aquí a mis espaldas hemos puesto esa terrible imagen del coronavirus asolando lo que es la ciudad. Las pandemias han sido muy frecuentes. Pensad que entre 1804 y 1805 hubo una de fiebre amarilla que afectó casi un 70% a la población de la ciudad de Antequera, muere casi un 70%. Fue terrible, posiblemente una de las epidemias más duras que ha sufrido la ciudad de Antequera. 50 años después, 1854 o 55, tenemos la primera pandemia de cólera morbo. Bloqueó la ciudad, produjo una mortalidad tremenda. Existe una memoria impresa que habla de las inversiones que hubo que realizarse, de los fallecimientos, de los afectados, etcétera, etcétera. Fue la primera vez en la historia de Antequera que una feria, como la feria de agosto, la Real Feria de Agosto, que era un elemento donde se propiciaba el intercambio tanto de ganado como de mantas, la crean los fabricantes de lana, y además de otros elementos, era un elemento referencial que permitía enriquecer a la ciudad, a sus comerciantes, a sus agricultores, de una forma bastante significativa. Fue la primera vez desde el siglo XVIII que se establece esta feria, que se tiene que suspender, creándose una serie de perjuicios económicos, etcétera, etcétera, tan importantes que aparece lo que es la Feria de Primavera, porque solicitan otro espacio, otro momento en 1855 para celebrar y recuperarse económicamente, algo también que posiblemente se vincule con algunas circunstancias que hoy nos rodean, ¿no? A partir de ese momento se va a convivir. En 1855 vuelve a haber otro brote de este cólera morbo. En 1885 tenemos otro brote. En 1918 tenemos la gripe, la mal llamada gripe española, la gripe americana, que dura 2 años, entre 1918 y 1920, y que las imágenes gráficas que de alguna manera han quedado nos reflejan de esas imágenes que hoy vemos en la calle. Hoy vemos muy lejano ese tipo de enfermedades, ese tipo de pandemias. Pensad que llevamos 100 años trabajando sin tener que padecerlas. Hemos vivido en un mundo ideal, en un mundo realmente muy interesante a nivel sanitario. Hemos tenido otras enfermedades, pero evidentemente ya hemos desvinculado que las enfermedades no vienen por nuestros pecados, no por nuestro mal comportamiento. Si viniera así estaríamos todos muertos actualmente, ¿no? Con las mentalidades del siglo XVI, sino por otras circunstancias. Pero de alguna forma ese miedo ha hecho que cofradías tan interesantes como la nuestra, en un momento determinado, llegaran a existir, llegaran a estar y formar parte del colectivo y de la mentalidad de una ciudad como la ciudad de Antequera. Estamos hablando de ella, pero que en definitiva
supone que la razón de ser vinculada a esa enfermedad. Hoy día tenemos que hablar de ello y de hacer esta pequeña comparativa que he hecho entre lo que pasaba y lo que pasó, el origen y lo que es hoy la hermandad. De hecho, la circunstancia de que hoy estemos aquí, de alguna manera, viene a paliar ese daño producido por esta pandemia, que vamos ya para 2 años, 2 años además sin Semana Santa, algo terrible que jamás ha pasado nunca en la historia, porque siempre ha habido huecos donde las cofradías han estado en la calle. 2 años sin sangre en la calle es muy complicado. En fin, espero haber dado esta nota de autor, porque al fin y al cabo es de lo que se trataba, dar una pequeña nota de autor para, de alguna manera, enlazar el origen de las cofradías con las circunstancias que nos han tocado vivir y vincular de alguna forma la existencia de nuestra hermandad, como de tantas otras hermandades en los ámbitos urbanos y rurales de nuestra Andalucía. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Pepe, por esta magnífica conferencia. Yo creo que hemos aprendido mucho en lo que es este tiempo, ¿no?, sobre la historia de nuestra hermandad, ¿no?, y todos hemos repasado un poquito, ¿no?, todo ese periodo de pandemia y demás. Y ya pues te agradezco por esta magnífica conferencia y os esperamos a todos en los siguientes lunes, que también tendremos pues otras conferencias y otras distintas mesas redondas. Así que muchas gracias.